Buenos días. Continuaremos revisando los contenidos de la unidad 1. En este caso vamos a hablar del tema 3, que es la expresión de la información génica en procariontes y eucariontes. Para ello, revisaremos cuál es la definición molecular del gen, cuál es la estructura que tienen los genes en procariontes y en eucariontes. Hablaremos de la presencia de los intrones como una característica propia del supradominio eucaria y revisaremos cómo el proceso de la transcripción permite que se complementen el DNA y el RNA mensajero y el papel que tienen los RNAs mensajeros de transferencia en la síntesis de las proteínas. La expresión de la información génica se sintetiza de manera global en lo que conocemos como el dogma central de la biología, que nos dice que el DNA es una molécula que va a replicarse, es decir, puede o tiene la capacidad de sintetizarse con la ayuda de diferentes enzimas y maquinaria molecular, proteínas que ayudan o promueven esta síntesis, y que el proceso es direccional para obtener finalmente una proteína. En este proceso direccional tendríamos como primer paso la transcripción, en el cual la maquinaria enzimática lee el DNA, la información contenida en el DNA, y sintetiza una molécula de RNA mensajero. Con la ayuda de los RNAs de transferencia, a través del proceso de traducción, se obtiene una proteína. Estos procesos de transcripción y traducción ocurren de manera sincrónica en las bacterias y de manera diferenciada en los eucariontes. En las bacterias y en las arcaes, los procariontes, la RNA polimerasa va a transcribir a un RNA mensajero, el cual entra a los ribosomas y con la ayuda, como habíamos comentado, de los RNAs de transferencia, permite la movilización de aminoácidos que van a sintetizar una nueva cadena de polipéptidos que va a formar proteínas, ya sea estructurales dentro de las células, aquellas que permiten que haya orgánulos, las membranas, o que tengan alguna función, por ejemplo, todos los receptores de las membranas, proteínas que van a movilizarse dentro del citoplasma para brindar información, o en los organismos, por ejemplo, para las conexiones intercelulares. En este proceso de la información de la expresión génica, el DNA va a funcionar como el almacén de la información. El RNA va a ser una molécula que puede funcionar como intermediaria porque lleva la información en forma tal que pueda ser leída en los ribosomas y además transporta los aminoácidos a los ribosomas para que se formen estas cadenas de polipéptidos, y las biomoléculas finales, las proteínas, son la expresión de la información que se lleva en el DNA. Por eso, cuando revisamos los efectos fenotípicos de las mutaciones o los cambios en las secuencias del DNA, nuestro primer nivel del efecto fenotípico debe ser sobre la proteína que codificaba para el DNA. Y esto igualaría a un gen, aquella sección del DNA o secuencia del DNA, a la necesaria para obtener una proteína. Durante mucho tiempo, esta ecuación de genes igual a proteína fue la que se mantuvo. Ahora, esto tiene ciertas limitaciones. La primera es que muchas de las
proteínas funcionales, estas enzimas, son conjuntos proteicos, no tienen una sola cadena de un polipéptido. Por lo tanto, una sola secuencia de DNA no nos puede dar a una enzima, sino varias secuencias de DNA que al final van a congregarse o que van a facilitar la unión de varias proteínas en estas enzimas catalíticas. Por lo tanto, no podemos Otra de las razones por las que no podemos pensar en el gen como y exclusivamente la unidad que se traduce a una proteína es porque existen otros elementos que regulan la transcripción y estos elementos pueden estar dentro del mismo gen regulándolo operacionalmente de manera cis o pueden estar inclusive en otros segmentos de DNA que no están dentro del gen y que regulan esta función de manera trans. Y por lo tanto tendríamos como una definición operacional o funcional que el DNA como una secuencia o como una unidad funcional que es necesario para codificar la síntesis de un polipéptido es lo que sería un gen. La definición molecular de un gen abarca aquellas secuencias de nucleótidos que son necesarias para la síntesis de una molécula de RNA y aquí también clarificamos que estos RNAs pueden ser los RNAs de transferencia, los RNAs ribosomales y no los RNAs mensajeros, que son aquellos que se transcriben a partir del DNA. La información que esté en el DNA y nos permite obtener los elementos como RNAs ribosomales o RNAs de transferencia o algunos otros tipos particulares de RNA, son consideradas también genes desde un punto de vista molecular. También un gen es aquel ya secuencia de nucleótidos que es necesaria también para la síntesis, pero ahora de un polipéptido, de unas proteínas. El análisis de la biología molecular nos ha permitido ampliar nuestras definiciones de los genes. Veamos ahora el caso más sencillo de los genes, que sería el gen de los procariontes. El gen de los procariontes está formado por varias regiones. La primera de ellas es la que conocemos como promotora y tiene que ver con el ensamblaje de diferentes proteínas, factores y enzimas que facilitarán la transcripción del DNA a RNA. La región codificadora, que es aquella que contiene las secuencias ordenadas en tripletes para obtener los diferentes aminoácidos o aquella información que permitirá el ensamblaje de los RNAs de transferencia o los RNAs ribosomales. Y finalmente, una región que conocemos como terminadora, que nos indica que la transcripción debe de terminar ahí. El DNA va a estar clasificado de acuerdo a la presencia de estas secciones como secuencias que están corriente arriba para indicarnos aquellas que están antes de la región promotora o como regiones que están corriente abajo, aquellas que están después de la región terminadora. Recordemos que nuestro DNA es una molécula que está ensamblada de manera antiparalela para sus secuencias codificadoras que van de la región 5' a la 3' y las hebras complementarias que van de la región 3' a 5'. En procariontes, los genes pueden estar
asociados en lo que conocemos como un operón. Un operón es un conjunto de secuencias de DNA que codifican para diferentes proteínas que están involucradas en una vía metabólica. El ejemplo más estudiado, más conocido, es el operón LAC, que tiene que ver con la transición que tienen las bacterias Escherichia coli y otras bacterias gastrointestinales para metabolizar preferentemente la lactosa cuando al interior del organismo hay mayores concentraciones de este tipo de azúcar a comparación de la glucosa, que es su fuente principal de alimento. Dentro de este operón, entonces, encontramos enzimas que tienen que ver con la transformación de la galactosa en otro tipo de enzimas como la beta-galactosidasa o con su modificación como la beta-galactósido transacetilasa o inclusive con el movimiento o con la apertura de las membranas para que se dé el movimiento de la lactosa al interior, como este gen, la beta-galactopermeasa. Entonces, un operón es un gen que tiene codificación para más de una proteína. A este tipo de genes los conocemos como genes policistrónicos, que tienen muchos elementos al interior que codifican para polipéptidos. Estos operones, además de tener la región promotora, tienen dos regiones adicionales, la región reguladora y la región del operador. La región reguladora está formada por el gen regulador y por el promotor del gen regulador. Estas dos regiones tienen que ver con qué tanto se va a expresar o se va a impedir la expresión de toda este operón. Y el operador es una región en la cual las proteínas que se comuniquen en el citoplasma van a añadirse o no para facilitar la expresión de todo este gen, de todos y cada uno de los genes que conforman al operón. Estos operones son muy comunes en los procariontes y se han detectado algunos operones en los eucariontes, aunque la frecuencia de ellos es muy baja. Los genes de los eucariontes, por otra parte, en su mayoría son monocistrónicos, es decir, codifican solo para una proteína o solo para un tipo de RNA, pero a diferencia de los genes eucariontes, dentro de la región codificadora vamos a encontrar dos tipos de elementos. Estos elementos serían los exones, que son las secuencias codificantes, es decir, aquellas que se transcriben en RNA mensajero y pueden ser traducidas en un polipéptido o en un RNA de transferencia o RNA ribosomal, y los intrones, que tienen que ver con la regulación interna de los genes. Estos intrones tienen que ver también con el proceso de maduración del RNA mensajero. Y lo que sucede es que el RNA mensajero se transcribe por completo, considerando tanto intrones como exones, y tiene que ser editado antes de que pueda ser o salir del núcleo de los eucariontes. Se sabe que los intrones pueden ser cortados ya sea por una maquinaria enzimática en particular, o a veces tienen secuencias que permiten la torsión del mismo RNA y que
ocasionan, como cuando nosotros torcemos un hilo demasiado, que se fracture. Este primer paso, que se conoce como escisión o corte del RNA, de los intrones del RNA, es el primer paso en el proceso de la maduración. Existen otros dos pasos que son la inclusión de dos marcas de puntuación dentro del RNA que revisaremos más a fondo en la asignatura de biología molecular. Los intrones, como había comentado, tienen una función de regulación que puede ser sobre el mismo gen o puede ser una regulación sobre genes distantes. Y se sabe que estos movimientos, por ejemplo, una vez que escindimos el RNA, ese RNA puede ir a pegarse a una región promotora o a una región codificadora o a una región inclusive terminadora, impidiendo que la transcripción se lleve a cabo e impidiendo la expresión de proteínas que no son necesarias en un momento dado de la función celular, o pueden, por el contrario, pegarse en otros genes, facilitando la apertura de la región promotora y promoviendo o incrementando la función de los genes. Cuando se han analizado los genes de los procariontes, lo que encontramos es la carencia de los intrones, y eso se debe a que básicamente los genomas, todos los genes que tienen los procariontes, son muy económicos o economizadores. Son genomas que tienen el mayor contenido de genes por unidades de secuencias de DNA. Quisiera recalcar que existen diferencias entre los genes de procariontes y eucariontes, y vamos a sintetizarlos en esta diapositiva. Los genes eucarióticos, como les comenté, producen RNAs mensajeros monocistrónicos, es decir, van a codificar para una sola proteína. Están formados por las regiones promotoras y el gen estructural, o la región codificadora, y la región terminadora. Ahora, dentro de los aspectos que también son diferentes en los genes eucariontas y procariontas es la especialización de las enzimas que transcriben el gen a los diferentes productos. Tenemos RNAs polimerasas que están especializadas en la transcripción de RNAs, en RNAs polimerasas que están especializadas en las transcripciones de RNAs mensajeros en eucariontes, mientras que en los procariontes esta función es llevada por un solo tipo de RNA polimerasa. Otra diferencia, como habíamos aclarado anteriormente, es que los RNAs mensajeros de los procariontes son policistrónicos en sus mayorías, es decir, producen varias proteínas. Y cuando esos genes estructurales que conocemos como operones están presentes en los genes procariontes, tenemos, además de nuestras regiones promotoras, regiones reguladoras y regiones del operón. Para terminar esta presentación, quisiera recordarles que el fenotipo de muchas sustancias que están dentro de los organismos dependen de las enzimas, y los genes tienen que ver con las enzimas que permiten cambiar las estructuras de diferentes sustancias en algo funcional. Vamos a revisar el caso del factor NAD y el factor NADH
también conocidos como nicotinamida adenin dinucleótido. Estos cofactores son esenciales para aceptar para aceptar grupos hidrógenos u oxidar algunas sustancias durante diferentes vías metabólicas. Una de ellas, el ciclo de Krebs. Para sintetizar de nuevo la NADH o el NAD, necesitamos varias enzimas que permitirán unir a los dos nucleótidos, el nucleótido de nicotinamida y el nucleótido de adenina. Estas enzimas están codificadas en un conjunto que conocemos como clúster de la NADH deshidrogenasa. Y la secuencia completa para estos genes la presentamos en las siguientes diapositivas. Cuando hablamos de una secuencia, hablamos de cómo tenemos la sucesión de nuestros nucleótidos arreglados en cierto orden. Por ejemplo, para los primeros nucleótidos de estos enzimas, tenemos citosina, 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 guanina, guanina, citosina, adenina, timina, citosina, citosina, adenina, guanina, etc. La cantidad de nucleótidos que necesitemos va a depender de la cantidad de aminoácidos que formen las diferentes proteínas que van a conformar las enzimas necesarias para transformar el NAD, la nicotinamida y la adenina y sintetizarlas. Podemos ver que los diferentes genes continúan aquí en estas secuencias hasta que llegamos a la línea 16201, en la que se presentan los últimos nucleótidos necesarios para formar diferentes cadenas de péptidos que se presentan aquí en un proceso de traducción in silico, es decir, la computadora nos dice cómo leerían los ribosomas a los RNAs mensajeros que se obtienen de los DNAs que obtuvimos, y nos darían una secuencia de aminoácidos que está presente, por ejemplo, para la NADH, para el primer gen que se conoce como NUOA, y los otros genes que son NUOB, NUOC, etc. Y tenemos estos pequeños polipéptidos, algunos que son de mayor tamaño y que se ensamblarían en enzimas que permiten la síntesis de nuestra proteína, de nuestras proteínas enzimáticas. Quisiera, antes de dar por concluida esta presentación, entonces, recordarles que cuando hablamos de fenotipos, el primer nivel al que vamos a hablar es al nivel de las proteínas o los RNAs que son necesarios para poder obtener las estructuras celulares, para también permitir la funcionalidad de las células y finalmente permitir el desarrollo de los organismos.